¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 22 de octubre del 2020. Vamos a tratar de definir, de explicar, a ver si somos capaces, lo que hemos visto hoy en sede parlamentaria. Hoy hemos sido testigos del peor discurso que ha dado Pablo Casado en su corta trayectoria política. Quizás este discurso todavía, quién lo sabe, la corte todavía más. Casado se ha sumado hoy al cordón sanitario contra Vox. Esa es la primera reflexión de urgencia que tenemos que hacer ante lo que acabamos de ver. Ha presentado en sede parlamentaria un nuevo proyecto político, podríamos definirlo como el marianismo 2.0, el post-cayetanismo, y solamente le ha faltado pedir que pongan las siglas del PP en el Manifiesto por la Democracia, porque él ha puesto a Vox en un bloque con Sánchez, con populistas, con golpistas y demás. Y eso francamente no es poner a Vox con ellos, es situarte a ti, como la alternativa a todo eso. Ayer, en el editorial del Quilombo, decíamos que Pablo Casado había renunciado a ser la alternativa a Pedro Sánchez y que se conformaba con ser su servicio doméstico, con ser su socio preferente. Pensábamos quizás que incluso hasta podíamos estar exagerando. Pues no, yo creo que nos hemos quedado muy cortos. Creo que incluso hasta nos hemos quedado muy cortos. Casado finge llevar la antorcha de la libertad, pero en su interior lleva el mismo odio que Mariano Rajoy le ofrecía a todo aquel que cuestionara el espacio de la derecha. Rajoy lamentó mucho la muerte del chivato del Faisán, de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque con él se conchababa de maravillas. A nosotros, lo que nos falta, dijo Rajoy, es un Rubalcaba. Lo lamentó en el obituario que escribió un 11 de mayo del 2019 de su puño y letra, en recordatorio a Rubalcaba para el diario El País, en el cual su entrañable amigo redactaba hasta los editoriales. Pues quizás ya lo tienen. Quizás Pablo Casado hoy haya opositado para ser el Rubalcaba de Pedro Sánchez. Casado ha hecho un discurso tan visceral, con tanta carga de odio contra Vox, que cuando Pablo Iglesias se subió al estrado no sabía si darle una réplica o darle un abrazo. El mismo bolivariano se limitó a regocijarse elogiándole. Ha hecho usted, señor Casado, un discurso político brillante. En la tradición canovista, tradición que por supuesto él desconoce. Bueno, hoy vimos también a Iglesias que, claro, como se había quedado como Casado, le había robado el discurso, pues entonces Iglesias se dedicó a darnos, a los liberales, una lección de historia del liberalismo, lo cual siempre se agradece viniendo de alguien que no ha leído un solo libro de esa tradición, pero que él dice conocer muy bien. Y sobre todo me encanta cuando Iglesias elogia al rival y dice, usted que es una persona inteligente, le falta decir como yo, qué tío despreciable. Ahora, fíjate bien, y esto para que lo entienda la gente del Partido Popular, que un bolivariano que ha cobrado de satrapías chavistas y de narcodictaduras te elogie es la mejor prueba de que has hecho el peor discurso de tu vida. Y no solo te ha elogiado Pablo Iglesias. La prueba, por ejemplo, es también que un izquierdista como Pepe García Domínguez haya dicho en Twitter que Pablo Casado es el líder de la derecha democrática y liberal española. Sí, saltando de la silla. Está eufórico porque él había augurado tiempo atrás que Pablo Casado no le iba a quedar más remedio que volver a la política de las trincheras. Mal asunto, escribía en Libertad Digital. Bueno, pues ahí lo tienen. Si Casado había cavado una trinchera, no fue en la trinchera de Vox, no fue en la trinchera de la derecha. La ha cavado juntos a aquellos que quieren acabar con Vox. Hemos vuelto a escuchar ese discurso vergonzoso de Casado, ha sido difícil, pero antes quiero hacer una parada previa en algo que pasó minutos antes de que Casado subiera a la tribuna. Porque antes de que Casado lo hiciera, antes de que empezara a hablar, antes de que soltara su vómito contra su amigo Abascal, porque al menos hasta hoy eran amigos, mantenían una sincera amistad, de hecho el líder de Vox en privado lo reconocía,
Abascal tuvo que soportar las risas, las carcajadas del Frente Popular. Ese, el del Manifiesto por la Democracia. Cuando recordó que él levantaba la persiana a las 8 de la mañana con su padre amenazado por la ETA, como todo el mundo sabe. Y lo dijo en respuesta a una diputada, una podemita llamada Sofía Castellón, que había dicho que Vox no representaba a la España que madruga. Entonces, las hienas de la izquierda se empezaron a reír de él por acompañar y proteger a su padre de la banda terrorista ETA. Fue un momento duro, debe haber sido un momento muy difícil para Abascal, se le veía en la cara, desencajado, mirando como diciendo, esto no puede ser. No puede ser que en el Congreso español, se vean, aparte, a una gran parte del hemiciclo, celebrando cómo la ETA amenazaba a su padre. Para que después se pregunten algunos ingenuos cómo puede ser que los jóvenes, que el 60% de los jóvenes no sepa quién es Miguel Ángel Blanco. Y es importante recordar esto porque Casado podría haber empezado su discurso con un cariñoso recuerdo al padre de Abascal. El padre de Santi Abascal fue presidente del PP de Ayala, que es una comarca de Álava, y los que lo vivieron, como Mikel Errechu, por ejemplo, decían que eran momentos en los cuales era imposible cubrir, el PP no llegaba a cubrir las listas electorales, porque todas las semanas había muchos muertos a manos de la banda terrorista. Y Santi Abascal, Santi hijo, se vio obligado por las necesidades de su padre a meterse en política, casi como un favor hacia él. No sé si este Casado, pero al menos el anterior a este discurso que va a quedar en el Museo de la Infamia del Partido Popular, sabe perfectamente que Santi Abascal creció en medio de amenazas de los etarras y exigencias de pago del impuesto revolucionario, que por supuesto nunca pagaron. Casado lo sabe. Pero en lugar de tener un recuerdo hacia él en un momento tan difícil, por lo menos no al rival político, al amigo, en su lugar hizo lo mismo que hubiese hecho Mariano Rajoy, que es denigrarle por osar competir por el espacio de la derecha. El PP se siente el único heredero del espacio de la derecha y entienden que eso es su cortijo, porque lo ha sido durante 40 años. Insisto, podía haber tenido unas palabras de apoyo por la memoria del padre Abascal, pero prefirió situarse en el mismo espacio de miserables como Errejón, que en el pasado se burló del padre Abascal e incluso, hablamos de Abascal Escusa, muerto en 2017, y que se burló o le recordó a su hijo que su padre había cobrado 12.000 euros y que estaban en los papeles de Bárcenas. Eran 12.000 euros que el PP le había dado para que repare su tienda por un ataque de terrorismo callejero por etarra. Por un ataque de los mismos con los cuales Errejón hoy se da besos y abrazos. Ayer hubo una escena apenas visible por las cámaras que están enfocando, en la cual él le cede el paso a la golpista Laura Borràs, y la golpista Laura Borràs le acaricia, claro, como tiene cara de niño, un niño diabólico, pero niño al fin, y le acaricia la mano como diciendo gracias, y el otro encantadísimo. Bueno, es una escena chorra, pero vale la pena, porque hoy también abríamos en la portada de Periodista Digital con el beso de Merche Espirúa a Pablo Iglesias. Son los podemitas de toda la vida, los que hacían bolos en las Arrico Tabernas, hoy recogiendo los frutos de todo aquello. Hoy gobiernan con ellos, y como recordaba Iglesias en un momento en su discurso, para que la derecha no vuelva a gobernar, hoy necesitamos de ellos. Tan simple como eso. Y Casado, al igual que Rajoy, cree que el PP tiene el monopolio de la derecha. Le dijo a Abascal, lo que usted quiere no es cambiar el gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP. Y eso es lo que no le perdonan. Eso es lo que no le perdonan a Abascal. Abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta, pero sí le aseguro que será el último. Y lo dice con esa chulería macarra de un tío que sacó 66 escaños en abril del 2019, cuando el PP llegó a tener más de 180 en el 2011.
¿Por qué me pide hoy a mí un España Suma parlamentario imposible después de haber rechazado hace apenas unos meses un España Suma electoral generoso, necesario y ganador? Claro, era el tiempo de los reproches. Pero atacaba a Abascal como si la moción de censura sea contra Casado. Naturalmente que está, y siempre lo hemos dicho y no lo vamos a ocultar ahora, naturalmente que esta moción de censura le ponía en un mal lugar a Pablo Casado, pero también es verdad que tenía una salida muy digna, y era: señor Abascal, yo estoy de acuerdo en que hay que quitar a este tío, pero también entiendo que hay otros problemas más urgentes, con lo cual entenderá que yo me tengo que abstener, porque en muchas cosas usted y yo disentimos, y ya está. Pero el ataque visceral, la carga de odio que hoy Pablo Casado utilizó contra Abascal en ese discurso, él decía que la moción de censura le importaba cero, que lo que le importaba era la España real. Pues menos mal que no le importaba a nadie esto. Y después de acabar de decir, después de acabar de recordarle esto, que Vox no se sumó a un España Suma electoral, es decir, si tú no te sumas a las propuestas del Partido Popular directamente, te ponen una cruz y van a acabar contigo. Y cualquiera que ose tener algunas ideas similares a las de Vox, pues también será decapitado. El caso es Cayetana Álvarez de Toledo. En el PP aplaudían como focas. Ve a Fanjul, que en su cuenta de Twitter, en la descripción, decía que ella quería ser marquesa, en guiño a Cayetana. Luego después, cuando le cortan la cabeza, lo borra rápidamente y pone que ahora se conforma con ser una diputada rasa. ¡Qué liderazgo!, tuiteaba Bea Fanjul. ¡Qué liderazgo! Ese es nuestro líder. Claro, aplaudían como focas y de reojo miraban la nómina. No tienen principios, tienen nóminas, tienen coches oficiales. Fuera de la política no son nadie. La mayoría de estos fuera de la política no son nadie y lo saben. Y por eso hoy no les quedó más que levantarse y romperse las manos en aplaudir a su líder, del cual saben que hoy lo único que hizo fue romper con Abascal y romper con la derecha, al cual por lo menos le tendrían que dar las gracias, como le recordaba a Abascal. Es que ustedes gobiernan en Andalucía, en Murcia, en Madrid, por nosotros. Y no deberían dar las gracias. No, lo que quieren es que se humillen. Lo que quieren es que se pongan de rodillas. Los quieren de rodillas. Es la única condición que esta gentuza entiende con los que vienen a disputarle su espacio. Y por supuesto sus escribas mediáticos hoy, bueno, hay uno en Voz Populi que dice que Casado acaba de hacer el discurso para ser el próximo presidente. Bueno, no sé si sea presidente, pero que a ti te van a premiar con alguna tertulia más, Álvaro Nieto, no tengas la menor duda. Casado lo que hizo fue convertir la moción de censura en una moción de censura que era contra Sánchez, la convirtió en una moción contra el PP, utilizando los mismos argumentos que usan los podemistas y los nacionalistas. Ni una sola referencia en todo el discurso de Casado al gobierno de Pedro Sánchez, ni a su gestión, ni una. Yo entiendo que Pablo Iglesias, por ejemplo, no haya mencionado la pandemia, evidentemente. No va a hablar de las residencias, de los ancianos, de los muertos, ahogados en las residencias, por su culpa, por esos 300 millones de euros que prometió y jamás llegaron. Pero que Casado ni siquiera le haya mirado a los ojos a Sánchez. Es que en ningún momento le miró a los ojos y le dijo: usted es el problema, usted es la desgracia de este país. No, al contrario, el ataque fue hacia Abascal, como si el que se tuviera que defender de la moción de censura hubiese sido él. Hombre, a los que ya no esperamos mucho del Partido Popular no nos sorprende, pero es que en la izquierda se frotaban los ojos. Este es el Casado que nos gusta, este es el Casado que queremos. Nacho Escolar, Antonio, todos elogiándoles, evidentemente. Evidentemente. Y diciéndole a Vox: no somos oportunistas, demagogos y populistas. Por eso votaremos lo mismo que Bildu. Por eso van a votar lo mismo que Bildu.
porque no son ni oportunistas, ni demagogos, ni populistas. Son algo peor. Son el servicio doméstico de Pedro Sánchez. Toda su aspiración política se reduce a llegar a acuerdos con Pedro Sánchez. El tío que les ha traicionado, el que les ha mentido, el que les ha apuñalado y el que sin duda hoy sí que le han reforzado. Como decía Herrera esta mañana, bueno, es que le han hecho quedar como un centrista exquisito. ¿Pero dónde? ¿Quién vio a un centrista? ¿Cómo puede ser que Herrera haya visto en Sánchez a un centrista exquisito? Después de haber sacado un manifiesto por la democracia, acompañado de Bildu, de la CUP, de Esquerra, de golpistas, de todo lo que quieren destrozar este país. ¿Qué tipo de centro es ese? ¿O nos vamos a creer a María Jesús Montero cuando dice que toda esta gente ama España? Pero yo realmente, a los periodistas afines al Partido Popular, habría que preguntarles ¿qué es lo que están viendo? O sea, se puede leer el argumentario. Lo que no se puede decir es ese tipo de gansadas. Decir que ¿quién ha reforzado hoy a Pedro Sánchez? Pues Pablo Casado. Pablo Casado hoy ha reforzado a Pedro Sánchez haciendo el discurso de Pablo Iglesias contra Vox. Eso sí que es oportunismo. Eso sí que es demagogia. Eso sí que es populismo. Bueno, segunda oleada de coronavirus y segunda oleada de libros de Notorious, unos títulos extraordinarios, y nos han llegado varios. Hoy vamos a hablar de 3. Hoy vamos a hablar del Gran Dictador de Charles Chaplin, vamos a hablar de Psicosis de Hitchcock y vamos a hablar de Espartaco de Kubrick. Así que, bueno, 3 películas impresionantes a las cuales, por supuesto, Notorious, como son grandes obras, les ha dedicado un libro entero a cada una. ¿Qué tal, Guillermo? Muy Guillermo bien, ¿tú qué Balmori, tal? editor de Notorious. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, imagínate, aquí, contentísimo con estas ediciones que nos has enviado. Ediciones, como siempre, elegantes, lujosas, con una fotografía extraordinaria. Muchas gracias. Y en este caso, bueno, tengo en mis manos El Gran Dictador, la película de Chaplin. Una película, Guillermo, a ver, ¿cómo decirlo? Una película importantísima en la obra de Chaplin, aunque no la mejor. Para mí está lejos de ser una de las mejores películas de Para Chaplin. mí, a mí personalmente, que me encanta Chaplin, para mí es de las que menos me gustan, la que menos probablemente de las famosas de él, ¿eh? Una película muy regular, y así todo merecía un libro. Sí, porque al fin y al cabo es probablemente la más famosa de él. Se ha convertido quizá en quizá la más emblemática. A mí la que más me gusta de él es Luces en la ciudad. Sí. Es la película que más me gusta Y de a los Chaplin. autores del libro también. También, ¿no? Hay que citarlos, Marco da Costa, Jaime Iglesias, bueno, claro. Jesús Antonio López, Israel Paredes. Qué gran trabajo, darle la enhorabuena por... Sí, me ha encantado. La verdad que hay que decir que a veces te encuentras, cuando hay unas grandes colaboraciones así, con algunos artículos que pueden ser mejores que otros, pero aquí la verdad que el listón lo dejaron muy alto, ¿eh? Un gran libro. Te lo agradezco y les damos la enhorabuena a ellos, además, porque sí que es verdad. Decías, entonces, no es de la que más nos gusta, pero merecía un libro. ¿Por qué? Sí, hombre, merece un libro más que nada también. A ver, es una excelente película, hay que decirlo, es una obra maestra, eso está claro. Para mí, Chaplin es estar arriba del todo y luego debajo están todos los demás, incluidos Hitchcock, incluidos Orson Welles. Es decir, para mí, Chaplin es como Leonardo da Vinci, es una cosa extraordinaria. Por eso hemos empezado por Chaplin. Por eso claro, hemos empezado por Chaplin. Y entonces, dentro de eso, pues tiene, evidentemente, toda película suya es una maravilla. Hay cortos maravillosos, cortos de estos que a lo mejor no te acuerdas ni el nombre, que son espectaculares, lógicamente, y todo es de una genialidad, lo que le rodea, yo creo que inconmensurable, ¿no? Todo lo que hace, la interpretación, la dirección, la música, todo impresionante. ¿Qué es lo que pasa a mí personalmente? Que El Gran Dictador, fíjate, yo, gustándome mucho Chaplin,
la vi con muchísimo tiempo de retraso, es decir, vi Tiempos Modernos, que me encanta, vi Luces de la Ciudad, que me encanta, y luego no sé por qué, El Gran Dictador la tenía ahí como pendiente y la llegué a ver en cine, yo la vi en estreno, o sea, en un reestreno que se hizo hace como ahora 15 años, una cosa así. Bueno, aquí en Y España cuando se la vi me estrenó decepcionó. tardísimo. En España se Sí, estrenó la vi muy en tarde. el 76, creo, tardísimo. Sí, bueno, es que aquí en España, claro, evidentemente no se pudo estrenar. Claro. En Argentina se estrenaría, entiendo, ¿no? Supongo, yo no había nacido. No, pero me refiero que no se estrenó tardía, me refiero, a lo mejor sí, no lo sé. ¿Eh? No, yo Claro. estoy seguro que se estrenó antes, claro. Sí. Sí. Estoy Bueno, seguro. pues le rodea toda esta parte mítica en el sentido de la parte social, sociológica y política que tiene. Y eso es lo que le hace que probablemente a la hora incluso de abordar un libro sea más interesante lo que puedas contar de esta película que lo que puedas contar, por ejemplo, de Luces de la Ciudad, que también daría para un libro, evidentemente, pero que quizá tenga menos material del que tirar para un libro de estas características. Claro. Yo, fíjate, no me lo había planteado, pero quizá no haría un libro de Luces de la Ciudad gustándome mucho más, y sí que lo haría del Gran Dictador. por esta... Bueno, vamos a ver, ¿por qué El Gran Dictador es tan interesante en la obra de Chaplin? Para mí, por ejemplo. Sí. Chaplin era una persona que de alguna manera combatió el sonoro, acepta el sonoro, la llegada del sonoro a regañadientes, no porque porque no le gustara que se escuchara la música o el sonido, pero sí la palabra. Él, el genio de la pantomima, el genio de la mímica, no se lleva bien con la palabra y de hecho Luces de la Ciudad y en Tiempos Modernos se resiste a utilizar la palabra hablada. Entonces, y es muy atacado por ello, ¿eh? Quiere decir que se le consideraba como una persona anacrónica totalmente. Entonces, el Gran Dictador es la primera vez que vamos a escuchar hablar a Chaplin, ¿no? Sí, es la primera vez que le escuchamos. Bueno, le habíamos escuchado ya, a Chaplin que a Charlotte. Porque claro, aquí hay que Chaplin, Charlotte, porque aquí aparece un Charlotte, pero según dicen los autores, y yo creo que es verdad, un Charlotte que no acaba de ser Charlotte. No, efectivamente, es un Charlotte ya que se despide, ¿no? Se despide ya y va dejando, digamos que en esta película va perdiendo digamos, esa identidad en pos de otro personaje que sí que es Charlotte, pero que ya no es exactamente el Charlotte de siempre, ¿no? Claro. Sí que es verdad que Charlotte ya había, no hablado, pero sí cantado en Tiempos Modernos. Tiene esta canción que canta tan divertida, que te acuerdas que se apunta aquí en los puños de la camisa, las letras hace así, que es tremendo eso, y canta aquella canción que de una letra absurda que tenía que inventarse el personaje, y es la primera vez que el mundo escucha a Charlotte, realmente, es en esa canción de Tiempos Modernos. Pero que es hablar. ¿Tú crees que habría en ese momento ansiedad por parte de los espectadores porque hay un artículo, si mal no me equivoco, que se llama Charlotte habla, que es parafraseando a Harpo, ¿no? A Garbo habla. Entonces, ¿tú crees que habría ansiedad en poder escuchar a...? Lo que pasa es que yo creo que evidentemente había ansiedad, pero yo creo que había más ansiedad de él porque no hablase. O sea, de Chaplin porque no hablase el personaje. O sea, era más ansioso él de no darle la voz, ¿no? Y lo que me parece increíble es que como gran actor inglés, Chaplin una vez que abre la boca te atrapa. Es decir, sí. Chaplin no tenía ningún problema a la hora, no es que a la hora de hablar. Evidentemente, lo hace de forma portentosa, es decir, pero claro, él entiende que la cinematografía, que con el sonoro, con la llegada de la palabra hablada al cine, el arte cinematográfico pierde, no gana. Bueno, es que eso es lo que pasa. Hay mucha gente, ahora ya con el tiempo no se ve así, pero realmente puede que tuvieran razón los que decían en su época que es como dos artes diferentes. Claro. Es como si, por ejemplo, dijeras que las fotografías hablan, que pudieras hacer una fotografía que por lo que fuese, pues claro, ya no es el arte de la fotografía, sería otro arte diferente. Entonces, había mucha gente que consideraba que el cine mudo era un arte y esto era otro arte, y que aquel arte se perdió. De hecho, si te das cuenta, las primeras películas sonoras, las primeras, supusieron un retroceso a nivel cinematográfico. Me refiero a lo que es la narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque la cámara no podía moverse. Acuérdate de estas escenas de Cantando bajo la lluvia que se tienen que meter para rodar las películas en estas cajas enormes. La cámara, en el año 26 o 25, hacían unos travelings espectaculares que hoy en día incluso nos pueden sorprender. Fíjate Fritz Lang, fíjate un montón de gente.
Sin embargo, cuando llega el sonoro, las cámaras tienen que estar encasquetadas en aquellas cajas claro, que no pueden moverse. claro. Y lo que se limitaba de manera casi a filmar un teatro, ¿no? Prácticamente en muchos casos. No era el caso de Chaplin, él no se quejaba de eso, sino lo que él se quejaba es, como tú muy bien dices, de que se cargaba el arte de la pantomima, ¿no? Por así decirlo, el mimo. Claro. Él era un mimo, al fin y al cabo. Claro. Y Él creía que lo podía expresar todo sin palabras. Claro, entonces él, que estaba acostumbrado a expresarlo así, a expresarlo muy bien, para él, pues no sé hasta qué punto tendría manía el cine sonoro en sí mismo. Quiero decir, no sé si él desde luego no quería sus películas sonoras. Lo que no sé es lo que le parecerían las películas sonoras en general, ¿no? Si para él era mejor todas las mudas a todas las sonoras, o solo se refería a su obra, la que él quería que permaneciese. ¿Tú recuerdas si en las primeras del sonoro el sonido se hacía en postproducción o iba directamente a la se hacía casi siempre directo. Tenía que meter aquellos micrófonos, los escondían en un ramo de... Por ejemplo, había una escena en un jarrón, escondían el micrófono, metían el micrófono y que sé. Por eso tenían que hacer los planos, no daba lugar a mucha movilidad. Incluso tú fíjate, si es así la cosa, que ni siquiera contaban con el doblaje. Es decir, tú dices, ¿contaban con la postproducción? Pues me imagino que algo habría, pero es que ni siquiera contaban con el doblaje porque acuérdate, estas famosas dobles versiones, es decir, versiones españolas de gente española que fue a Hollywood, a grandes actores españoles, pues no sé, el ladrón de Guevara, todas estas actrices, actores famosos que iban allí, porque hacían dobles versiones. El caso es el Drácula famoso, el Drácula de Todd Browning, que luego hay un Drácula español, que lo hacían por las noches con el mismo decorado. Era el señor que además se llamaba Carlos Villarías, que era de Córdoba. Ese era el Drácula español, que para muchos es el mejor Drácula que hay, ¿eh? En el extra de los DVDs, el DVD de Drácula, de la edición de Universal, está esta versión hispana, con Lupita Tovar, que era mexicana, que es la heroína, ¿no?, de la película. Y claro, tenía este misterio porque se rodaba por la noche, y Drácula es una criatura nocturna. O sea, durante el día estaba Bela Lugosi y el equipo americano, y por la noche se rodaba, en esas tinieblas nocturnas, se rodaba este Drácula español. Y luego, por ejemplo, el hecho de que Laurel y Hardy, por ejemplo, el gordo, hable así con este acento americano así, era porque está doblado por él mismo leyendo. No sabía lo que decía, pero el actor... Es decir, no se concebía el doblaje. Hasta el año 31, 32 no se empezó, porque claro, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente quería ver a Greta Garbo, no a María Ladrón de Guevara en el papel de Greta Garbo. Claro. Se dieron cuenta después. O sea, la gente lo que quería ver era a Marlene Dietrich o a Greta Garbo. Greta Garbo, por ejemplo, hizo 2 versiones de Anna Christie, ella misma, una en inglés y otra en alemán. Existían estas dobles versiones, muchas, existió muy poquitos años, año 30, 31, pero con esto te respondo al hecho de que luego metían doblaje en la postproducción. Pues a lo mejor sí, pero la costumbre era hacerlo en el acto, es decir, a sonido directo. Claro. Bueno, en el caso entonces de esta película tiene, a pesar de ser, como decíamos, no ser el mejor Chaplin, tiene 3 momentos muy famosos, ¿no? Tiene el momento en el que, vamos a ver, para el que no la haya visto, es la historia de un barbero judío que llega por su parecido físico, finalmente llega a suplantar a Hitler, ¿no? Y que no se llama Hitler, se llama Hinkel. Y no es Alemania, es Tomania y demás. Entonces, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Bueno, en el caso de Chaplin, 3 momentos muy importantes. Sí, los 3 momentos. La parte en la que juega con el mundo, ¿no? Con ese mundo, fíjate, que es el globo, ¿no? Que es un globo. Que es un globo. Que al final se le estalla. Y la parte en la que creo que escucho una pieza, está cortándole está en la barbería cortándole, creo que es una pieza de Brahms la que ponen, y él juega con la música. Esa es casi un gag mudo, eso, si te das cuenta, es un gag, claro, podría ser mudo. De hecho, creo que si mal no recuerdo, creo que mencionan los autores que eso se grabó de un tirón, o sea, que son 2 minutos que se grabaron de un tirón. Claro, lo que pasa es que se grabaría de un tirón habiéndolo ensayado y requete ensayado él. Porque ten en cuenta que las películas de Chaplin se estrenan, fíjate, la anterior película de estas, Tiempos Modernos, 5 años antes. Es decir, cada película de Chaplin se estrenaba con un intervalo de 5 años, 3 años, 4, 5, 6. Los preparaba un montón. Esta tardó un año en rodarse, que es muchísimo.
Sí, tú fíjate, ¿no? Y los preparativos de antes, claro. Y eso que esta se hizo un poco sobrevenida por los acontecimientos mundiales, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es decir, se rodaría, se rodó, como tú dices, enseguida, pero con unos ensayos bestiales de muchísimo tiempo atrás, claro, porque él, una vez que se ponía a rodar, rodaba ya muy seguido, pero los ensayos eran matadores para él y para todos los que le rodeaban, que la gente llega a un momento que decía, pero si es que ya está, y decía él, no, falta esa tan perfeccionista, que había gente que no diferenciaba la toma buena de la toma mala, y él sí. Él era un obsesivo, era un obsesivo. Estamos en presencia, hoy vamos a hablar de 3 directores muy obsesivos, muy obsesivos. Y en el caso de Chaplin, te pregunto por la escena final. La escena final... El discurso. La escena del discurso, la verdad que yo el discurso lo encuentro... No me parece un discurso, a día de hoy me parece un discurso que resiste el tiempo. Me parece que está bien, no es noño, no es cursi, me parece que... Es un mérito, ten en cuenta que son 80 años lo que cumple ahora. Claro, yo no sé tu impresión a mí, yo hoy Sí. Me parece que es un discurso que aguanta. Sí. No lo veo, yo pensé que era mucho más izquierdoso y no me lo parece. Chaplin era de izquierda, era socialista, etcétera. Bueno, de hecho fue expulsado. Fue expulsado de Estados Unidos por ser comunista, o sea que por tú eso, fíjate. Por eso. Sí. Y te pregunto por esa escena final, si es una escena porque, claro, parece sacada de otra película, es decir, nos ponemos serios, el personaje deja de ser el gracioso, el cómico que venía siendo hasta ahora, y nos suelta una chapa de 3-4 Es largo, el discurso. 3-4 minutos, muy importante. ¿Qué te parece a ti? Pues a mí me parece que es uno de los cantos a la humanidad y a la dignidad humana más grandes que a lo mejor se han hecho en un medio de masas, ¿no? Quiero decir, no quiero decir ya en literatura clásica o demás, porque habrá mejores o iguales o seguro que mejores. Pero a nivel de masa, es decir, de un medio de masas, como es el cine, como es esa película además de gran éxito, creo que es uno de los cantos a la dignidad humana y a la humanidad en general más importantes, más imperecederos, como tú dices, y que caló más en la población, ¿no? Quiero decir que todavía se recuerda en muchos aspectos y, como tú muy bien dices, ajeno a cualquier ideología, lo recuerda tanto la gente de una ideología como otra como algo excepcional, ¿no? No, es algo, digamos, neutro, ¿no? Por así decirlo. Y es curioso, ¿sabes lo que a mí me dio un poco de congoja? Está hecho sabiendo que el mundo se está yendo al carajo. Claro. O sea, todavía no ha claro, empezado es que hay que ponerse en la situación. Todavía no ha empezado la guerra y ellos ya saben que el mundo se está yendo a la mierda. Me parece fortísimo. No, es que tú fíjate lo que era en aquella época en la que Hitler estaba conquistando territorios, en la que el avance se veía como algo atroz y en la que Estados Unidos pues estaban dirimiendo saber qué hacía en esta guerra, ¿no? Quiero decir que la verdad es que era una situación muy compleja y muy valiente el hacerlo él, porque la persecución, es decir, tú imagínate que Hitler hubiese ganado la guerra, lo que le hubiese pasado a él. Claro. Y por cierto, el rodaje terminó en el año 40, no sé, el año de estreno, ¿cuál? 40. Entendemos que es el 40. 40, ya se conocía la persecución a los judíos perfectamente, es decir, no hubo que esperar a la llegada de la guerra. Sí. No, que te decía que me estaba acordando ahora que hay una anécdota muy graciosa, entre comillas, y es que Hitler vio la película y se rió con ella. Quiero decir que la vio en privado y sin que nadie se enterase, pero parece ser que le hizo gracia la película. Y que en el fondo era un admirador de él, aunque sí que es verdad que él estaba puesto, de hecho, en estas películas judías que existen, el judío Sus, ¿cómo se llama la otra? El judío errante, creo que es otra. En estas películas, creo que es la del judío errante, se pone el ejemplo como lo que consideraban ellos arte pernicioso, esta exposición que hacían ellos de arte degradado, consideraban a Chaplin como uno de los estandartes de este arte degradado, pero también lo consideraban a Disney, y Hitler era un gran admirador de Disney. A Hitler, por lo visto, le gustaba mucho el cine y sus películas favoritas eran las de Disney. Y Disney no era un gran admirador que luego él criticaba. ¿Y Disney no era también un admirador de Hitler? ¿No era también antisemita? En cierto modo también se dijo esto, Quiero decir que esta conexión siempre estuvo ahí la sombra de... Luego sí que es verdad que Walt Disney en los años 41, 42,
40 incluso, se esforzó mucho en quitarse esta, porque no sé su ideología cuál sería, pero evidentemente comercialmente no le venía bien. Entonces, existen aquellos dibujos del Pato Donald en el cual él es seguidor de Hitler, el Pato Donald, y al final pues resulta que le tira un tomate a la cara de Hitler, al dibujo, al retrato, es decir, que se esforzó mucho en desvincularse, ¿no? Y a veces esto desde el excusatio non petita, ¿no? pero sí que esto siempre existió, esta vinculación entre ambos, y no sé hasta qué punto llegaría. A mí, y quería antes de seguir con los otros libros, un apartado para Paulette Goddard. Sí, claro. Yo la conocí a Paulette Goddard, la vi por primera vez en el Mudo. No me acuerdo en qué película, ¿sería una de Chaplin? No me acuerdo. ¿Sería todo en posmodernos igual? No lo sé. Y me quedé impactado. Me quedé impactado por la belleza de... Sí, es verdad. Y la expresividad. De Goddard y la expresividad. Pues es una cara, no es la típica cara de la Star System hollywoodense, la belleza, esa belleza perfecta. Es otro tipo de belleza, sí, y a mí me dejó impactado. Tiene muchísima picardía. Después supe que se había casado con Chaplin, me enteré después. Bueno, ella se casó con Chaplin y se casó con Erich Maria Remarque, que es el autor de Sin novedad en el frente. O sea, uno de los autores más reputados de la primera parte del siglo XX. Y, o sea, dos intelectuales, para entender, no se casó. Y también se casó con el actor Burgess Meredith, que no es un actor muy famoso ahora, que era un actor también bastante izquierdista, de Hollywood, y solía hacer papeles secundarios, pero tenía esa parte izquierdista y también era como muy intelectual, entre comillas, ¿no? Quiere decir que le atraía este perfil un poco a ella. Ella pudo ser Scarlett O'Hara. Exactamente. Claro. Pero también porque Chaplin, creo que Chaplin vivía muy cerca de la casa de Selznick, eran muy amigos. Eran vecinos, sí. Eran vecinos. Eran vecinos y no estaba casada ella con Chaplin. Pero la gente pensaba que sí estaban casados, pero no estaban casados en realidad. Pero ella vivía en su casa, ¿no? Una cosa así. Estaban juntos, pero no casados. Y luego se casaron. Claro. Pero en aquella época no estaban casados y ante el escándalo fue un punto muy... o sea, se tendrían que haber casado. De hecho, Vivien Leigh, que tampoco estaba casada con Laurence Olivier, cuando es Escarlata, le hicieron casarse. Es decir, o sea, le hicieron casarse. Hicieron al revés, le hicieron ver que no estaban viviendo juntos. Claro. Luego ya se casaron. Pero tuvieron que no compartir... Había que blanquear la relación. Y la verdad es que iba a ser ella Scarlett O'Hara hasta que de repente el hermano de Selznick apareció con Vivien Leigh. Que Vivien Leigh había llegado a Hollywood acompañando a Laurence Olivier para rodar Cumbres Borrascosas, que estaba ahí un poco de pegote. pero fue esta la razón. Y claro, fue una desgracia, entiendo, para imagínate, porque era el papel. Es decir, ¿cuántas actrices pasaron por ese casting? Más de 3.000. La gente puede ver en YouTube las pruebas de ellas, y pones test de cámara, Paulette Goddard, Gone with the Wind, y los ves y hizo unos test maravillosos. Era muy buena Escarlata también, hubiese sido. Hubiese sido una gran Scarlett. Pues, bueno, pues sirva también desde aquí este recuerdo a Paulette Goddard, hasta que Notorious nos dedique también un libro, ¿no? para esta gran actriz. Bueno, si te parece, Psicosis. Psicosis, sí, es verdad. Bueno, a mí, claro, uno dirá, bueno, ¿qué nos van a contar esto de Psicosis que ya no sepamos, ¿no? Que lo sabemos todo, de la ducha, de Norman Bates, pero ¿qué había que contar? ¿Qué había que contar de Psicosis? ¿Por qué es tan interesante y tan apasionante? Pues fíjate, yo te diré que hemos sacado nosotros varios libros, hemos sacado el de Rebeca, de Hitchcock me refiero, hemos sacado Con la muerte en los talones y hemos sacado este. Y este que ha salido hace nada, es de los que más estamos vendiendo. Sigue habiendo una fiebre por Psicosis, con lo cual algo la gente quiere saber porque ha salido hace muy poquito y ya es de los más vendidos en la colección, este libro de nuestra colección de películas, ¿no? Yo creo que Psicosis, que tampoco a mí personalmente es la película de Hitchcock que más me gusta, no sé si en tu caso te pasa, me encanta la primera parte, es decir, la parte en la que ella roba el dinero y va hasta el hotel. Eso me parece maravilloso. Una vez que llega al hotel me gusta también, evidentemente, pero la película decae. Para mí es especial. Sí. Y, hombre, a ver, es la película que más dinero le dio a Hitchcock.
la película más famosa de Hitchcock, indudablemente. Y tiene ese morbo, lo que él llamaba el suspense psicosexual, que él llamaba, que está presente, ¿no? Fíjate que los carteles aparece ya como en ropa interior, él parece tener un trastorno sexual. Que luego él ahondaría en ello en Marnie la ladrona, con todavía más suspense psicosexual. Bueno, y luego estaba el suspense psicosexual que él llamaba a que una mujer fría, como le gustaban a ellos, Grace Kelly, luego resultase ser pues un volcán, ¿no? Como él decía, eso también él lo consideraba suspense sexual, no chico, pero sí sexual. Es decir, que se creaba ese suspense de que una mujer fría luego resultaba que era otra cosa a lo que parecía. Bueno, yo creo que también el hecho de que esté basado o inspirado en un criminal, pues o sea, en un hecho real, en un criminal real, en un loco de estos, ¿cómo se llama? Un asesino en serie de estos, pues también creaba, ten en cuenta que cuando se estrenó la gente estaba escuchando estos crímenes, creó ese caldo de cultivo. El hecho de la escena de la ducha, que fíjate, simplemente hay gente que solo escuchar, ya no verla, escuchar el sonido, ya la gente se hace la idea de lo que Bueno, yo me imagino como... que Claro. salían de ahí. Yo creo que mucha gente habrá estado días sin bañarse después de eso. Bueno, porque... de hecho, yo no sé si tú lo conoces, yo de hecho me lo quise comprar, al final no lo hice, en las tiendas estas típicas de cómics hay por aquí, por Madrid, bueno, me imagino que en Barcelona, en otras ciudades, hay una ducha, una cortina de ducha que está en la sombra de la señora, o sea, es blanca. ¡No digas, qué buena! O sea, es una cortina blanca con la sombra de una señora con un Me moño. encanta, me encanta. ¡Qué grande! Bueno, O sea, hay una cosa en el forma libro... parte de la iconografía ya de todos, o sea, aunque la gente no haya visto la película. Efectivamente, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Bueno, es que claro, es una película que ha dado tanto de sí. Me ha gustado mucho hay en el libro un análisis forense Sí, eso es muy gracioso, de de Jesús Bates. Palacios, Nacho. Sí, del personaje de Norman Bates. Sí. Es espectacular. Está muy bien. Me pareció una idea genial. Una idea buenísima. Porque lo que hace es, le tocaba a este autor escribir sobre Anthony Perkins y su personaje en el libro, y entonces lo que hace es, como dices tú, hace como una ficha de un forense de las patologías que tiene, de las actitudes que tiene, y es buenísimo, está hecho maravillosamente bien. Está bien este autor que tiene esa imaginación tan portentosa y que viene muy bien el libro, ¿no? Este hecho. Bueno, otra cosa, hablando de los actores, que también choca y que nadie se explicaba y que también fue un shock para la gente, fue el hecho de que la protagonista muriese casi nada más empezar la película. Claro, es decir, claro. Lo cual esto también hacía que la gente pensase que es imposible que podría haber muerto, que al final iba a estar viva de alguna manera. Aunque la habían visto muerta que podía ser un sueño, podía ser algo que hiciera, porque nadie se le ocurría en aquella época, estamos hablando del año 60, nadie se le ocurría que la estrella de la película estuviera un cuarto de hora en la película nada más. Y luego no. Esto fue otro de los aciertos de la película, jugó con esa especie de, bueno, con esa costumbre cinematográfica que tenía la gente. También él lo rodó con el equipo, fíjate, Hitchcock dijo, quiero hacer una película, quiero demostrar que puedo hacer una película A con un presupuesto B. Y entonces lo que hizo fue rodarla en blanco y negro para empezar, porque él ya estaba acostumbrado a rodar películas en color. De hecho, es un paréntesis en blanco y negro entre todas sus películas en color. Claro. La siguiente ya sería Los pájaros, anteriormente a eso era Con la muerte en los talones. ¿Y la razón es un tema de costes también? La razón es un tema... Yo creo que se juntarían varias cosas, entre ellas el tema de la sangre. A él no le apetecía que una escena tan escabrosa, un tema fuese tan chocante para el espectador. Nos recuerda un poquito, que te acuerdas de cuando Billy Wilder no quería que el maquillaje de Jack Lemmon y Tony Curtis en Confades de lo Loco fuera tan grotesco en color, claro. Por eso también le hizo en blanco y negro, que es un año antes de Psicosis la película. Se tenía como ese miedo, ¿no? Que fuera demasiado... gore. Chirriona, sí. quizás. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que no solamente lo hizo en blanco y negro, sino que utilizó, él ya era muy famoso y estaba en todo auge la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta, que realmente es por lo que él era popular. Es decir, Hitchcock no fue tan popular ni era tan popular hasta que llegó a la serie de televisión. Era famoso, pero no, su esfinge, que la gente viese su cara, su figura, tal... Fue a raíz de lo que le hizo realmente popular y famoso fue la serie de televisión, porque aparecía todas las semanas en las pantallas de todos Estados Unidos y luego ya en Europa, claro. Y él lo que hizo fue
como el equipo de televisión, o sea, el equipo con el que él rodaba, porque no olvidemos que no todos los episodios de televisión estaban dirigidos por él dirigió muy poquitos de las series de televisión, pero la experiencia de rodar con un equipo más reducido, más barato, con menos medios y que era mucho menos costoso, el iluminador, el del micrófono, eran mucho menos costosos los de la tele, dijo, me voy a llevar a esta gente y voy a hacer la película con ellos. Y se llevó a todos los de la tele para hacer la película. Claro, la Paramount, los demás se llevaron las manos a la cabeza diciendo, oye, pero claro, también les destruía eso su trono, ¿no? De hecho, fíjate que la película es Paramount, ¿Sí? y sin embargo, la gente dice, ¿y por qué yo veo La Casa de Psicosis en los estudios Universal cuando voy a...? Porque es la gran atracción de los estudios Universal en Hollywood. Pues porque a pesar de que la película estaba producida por Paramount, él ya había firmado el contrato para sus siguientes películas en Universal. La serie de televisión se hacía en la digamos, sucursal de televisión de la Universal, y por eso rueda la película en los estudios Universal, que como yo no sé, ¿tú has ido a Hollywood alguna vez? Sí, pero de No has ido a paso. los estudios. No, los Yo he ido a estudios- Hollywood, pero no he estado en los estudios Universal. Pero por lo visto es la gran atracción de los estudios Universal, ¿no? Del parque temático este. Entonces, se rodó realmente allí. Vamos, es decir, que está hecha con muchísimos menos medios de lo que él acostumbraba, con una estrella que al final desaparece a la mitad de la película, con una estrella emergente, porque Anthony Perkins no era una estrella en aquella época, se hizo una estrella a raíz de esto. Y demostró realmente a todo el mundo que con todo eso, que al principio podían ser inconvenientes, lo convirtió todo en virtudes, ¿no? Hizo de la necesidad virtud, y eso es Psicosis en gran parte. Bueno, no confundir con la Psicosis que después se hizo con esa plano a remake. plano, ¿te acuerdas? Plano a plano, ¿no? Copiarla. Que bueno. Y luego un documental que no recuerdo ahora cómo se llama, que solo es sobre la escena de la ducha. Todo el documental entero. Imagínate. Lo que daba. Bueno, Saúl Bass, que era el diseñador de los títulos de crédito y el que diseñó ¿cómo se llama? Los dibujos estos, ¿cómo se llaman? Sí. Sí, el storyboard. El storyboard de la escena. Durante mucho tiempo dijo que él había dirigido la escena. Tanto Janet Leigh como todos los técnicos dijeron que no, que la había dirigido Hitchcock, pero tuvieron un encontronazo ahí, Saúl Bass y Hitchcock, por esta cuestión, porque decía que él había dirigido la escena. No sé si es que él entendía que dirigir la escena era haber hecho los bocetos, claro. Claro, es que a veces en el cine suele pasar esto de... Hay grandes ideas que quedan en la historia y a veces no sabes, por ejemplo, si fueron idea del fotógrafo, idea del director, claro. De iluminación y de quién fue idea. A veces no todo es... Después el director se lleva el mérito, pero quizás no siempre. Sí. Es decir, en Hollywood hay grandes directores de fotografía que jamás van a tener la fama que tuvieron los directores. Es cierto. Y yo estoy seguro que muchas ideas, grandiosas ideas, directores fueron de ellos. Directores, ¿no?, de la segunda unidad. Que había gente que tenía la segunda unidad. Por ejemplo, un claro ejemplo que a mí siempre me ha chocado. Los caballeros las prefieren rubias, la película de Marilyn Monroe, si hoy en día es conocida es por el número de ella con el traje rosa y todo esto que se aparecen los caballeros. Claro, eso que no Madonna hizo un famoso... Efectivamente. Eso no fue dirigido por Howard Hawks, perdón. Eso fue dirigido por la segunda unidad, hecho con el coreógrafo y demás. Quiero decir que claro, y es la escena más famosa de la película. Claro. Fíjate. Sí. Bueno, pues... A mí me parece también, enhorabuena a los autores, Juan Luis Álvarez, Vicente Díaz, Jesús Palacios, Enrique Rox, libro del 60 aniversario. 60 aniversario. 60 aniversario. Muchas películas buenas que cumplen 60. Porque Espartaco, que vamos a verlo, también cumple 60. Pues efectivamente, aquí lo tengo. Sí. Aquí lo tengo. Una película, bueno, todo el mundo sabe quién es el de la portada, ¿no? Kirk Douglas. Murió el año pasado. Bueno, con 103 años. Sí, competían, ¿no? Competía con... Con Olivia, pero Olivia al final, Olivia de Havilland. Con Olivia de Havilland. Bueno, 103 años. Espartaco es una... Es una de romanos, como se dice, ¿no? En ese momento, sí. El gran éxito fue Ben-Hur, ¿no? Y entonces... ¿Espartaco podría haber salido antes de Ben-Hur o no estaríamos hablando de Espartaco si no hubiese sido por el éxito descomunal que tuvo Ben-Hur? ¿Tú qué opinas? Pues, a ver, antes de Ben-Hur estaba Quo Vadis, que claro, son 10 años antes casi que Ben-Hur. Yo creo que, aparte de lo que es el cine de romanos, como tú dices, concebido así, luego vendría Cleopatra, ¿no? Que sería Fátima y las tres maniladas, es del 63. Yo creo que lo que se puso de moda era, a veces, y era un riesgo enorme, era que los estudios de Hollywood en cada película de estas se jugaban todo. Es decir, ¿qué película te puede dar o qué género de cine te puede dar una espectacularidad tal
que tú tires la casa por la ventana. Pues las películas de Romano son muy fáciles. Luego están los 10 mandamientos. Acuérdate que también es del 59, me parece que es, 57. Porque dice que estaban todos por ahí un poco encadenadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se buscaba espectáculo a toda costa. Espectáculo a toda costa porque la televisión ya te daba los temas normales, ¿no? ¿Qué es lo que Hollywood podía dar? Pues esos dispendios enormes de presupuesto y luego sexo, ¿no? Entre comillas. Es decir, la televisión no tenía menos libertad sexual, aunque el cine tampoco tuviera en aquella época una gran... Pero podía dar no sexo, sino cosas escandalosas, ¿no? Tipo... Insinuaciones. Peyton Place, este tipo de cosas así. Y evidentemente... Las películas de romanos era lo que la televisión no podía dar. Esa espectacularidad hecha en una historia contemporánea era más difícil. Tenías que montar grandes decorados, llevar a muchos extras. ¿Quién te daba todo eso? Las películas de romanos. Tanto Ben-Hur como Espartaco como Cleopatra, las tres, las tres dependía del éxito o el fracaso de cada una de ellos, que el estudio siguiese en pie. Claro. Ben-Hur lo consiguió muy bien. Tú fíjate que el presupuesto de Espartaco el presupuesto de la película era, la Universal entera valía un poquito menos que el presupuesto entero que Espartaco. O sea, tú fíjate, increíble. Se la jugaron, se la jugaban, claro, se la jugaban. El año siguiente, a los 2 años, Fox hizo lo mismo con Cleopatra y estaba para cerrar, o sea, le salió mal la jugada, iba a cerrar Fox, pero estrenaron Sonrisas y Lágrimas y le salvó. Es decir, si no llegase por Sonrisas y Lágrimas, Cleopatra, como se lo jugaban todo a cara o cruz, en este caso le salió la cruz, pero en Espartaco le salió la cara. Es decir, por eso van encadenadas todas estas películas, porque el público pedía además cada vez más y más y más extras, más decorados, más batallas, más y más y más. Y llega un momento que tanto más era que podía irse al garete del estudio. También un proyecto personal de Douglas, ¿no? Es decir, sí. él se involucró muchísimo en esta película, ¿no? Sí. Era la época también, aparte de eso que te he explicado, era la época en la cual los actores, las estrellas, no todas, pero se estaban empezando, decían los magnates que los inválidos empezaban a tomar el asilo o que los locos se hacían cargo del manicomio. Y esto era un poco así porque decían que los actores, tanto Kirk Douglas, Burt Lancaster, muchos de ellos, el que quería, al menos incluso Cary Grant también lo hizo, estaban formando sus propias productoras y se convertían en productores. Esto no les hacía nada de gracia a los magnates y a los estudios. De hecho, a la larga se lo acabaron cargando, ¿no? Todos estos experimentos se acabaron cargando esos estudios maravillosos. Pero era un poco eso. Kirk Douglas o Burt Lancaster llevaban tiempo ya produciendo sus propias películas. Los Vikingos, por ejemplo, está producida por Kirk Douglas. El último tren de Gang Hill también está producida por él. Y aquí era como el tour de force, ¿no? de él. Tenía peleas con Universal y tenía porque, de hecho, la película la empezó a hacer Anthony Mann. Correcto. Como sabes, y a la semana, a las 2 semanas, Kirk Douglas vio que no le gustaba y tiró de Stanley Kubrick, que no era muy famoso y que había dirigido con él tan solo Senderos de Gloria. Pero a la Universal no le hacía ninguna gracia. Ellos preferían a Anthony Mann porque le controlaban más, es decir, claro, se plegaba más al sistema de estudios. Es decir, entre que el actor producía la película y encima estaba contratando a un señor que estaba medio chalao, según ellos, se les iba de las manos. Es una apuesta muy arriesgada porque es la primera vez que Kubrick hace una película así con un presupuesto fabuloso, con miles y miles de extras. Y Kubrick no estaba acostumbrado a ese tipo de ni estaba acostumbrado ni le gustaba la idea. Es decir, lo hizo... Pero lo necesitaba. Lo necesitaba, efectivamente. Necesitaba para su carrera un título como ese. Lo necesitaba. Lo hizo como un especie de purgatorio, ¿no? Para que a partir de ahí creyeran que él podía hacer grandes empresas, el que tenía que dar el dinero, pero se prometió, porque él chocaba con Kirk Douglas siempre, y al final ganaba Kirk Douglas, porque era la estrella de la película y el productor de la película. Kubrick siempre perdía en esas disputas. Sí. No sabemos si a lo mejor gracias a Dios, que esto no quiere decir que Kubrick tuviera razón siempre, o nunca, o sí, no lo sé. No, bueno, lo que pasa es que debería ser un tipo insoportable, porque era un obsesivo y dicen que estaba por ahí paraba o repetía una escena porque había un tío que a 200 metros había metido el dedo en la nariz y solamente lo había visto él, ¿no? Una cosa... Yo es que no soy muy de Kubrick, no sé si tú eres muy de Kubrick, pero yo no soy nada de Kubrick. Hay cosas de Kubrick que me gustan. Esa película, por ejemplo, que es El beso de la muerte. La primera, El beso mortal. A mí se me gustó. El beso mortal. Esa es linda. Es casi experimental esa película, ¿eh? Es muy negra. A mí se me gustó. Es muy negra. Sí, es verdad. Y después yo es que no he visto mucho de él, ¿eh? Quiero decir que... Es que, fíjate, no me
me atraen ni los temas, con lo cual no lo veo. Es decir, no es un cineasta que me... Es muy que me regular. atraiga A ni mí, lo por que ejemplo, hace. Barry Lyndon, que es la que los críticos más elogian, a mí me parece un peñazo de película, insoportable, pero después, bueno, 2001, a la cual Notorious le ha dedicado también Es un verdad, un libro. libro. Y Me lo tenemos parece, agotado, de hecho. me parece que tiene cosas interesantes, hay otras que... Bueno, y también le hemos dedicado uno al Resplandor, que ese no te lo he mandado, te lo tengo que enviar, porque es que salió en plena pandemia, entonces se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Pero hemos hecho uno del Resplandor Sí, también. lo haremos. El Resplandor me parece buenísima, por ejemplo. Mm. Bueno, Yo no lo he visto. y entonces el... Bueno, hay que decir, perdona, que es Kubrick el que convierte la película en algo más épico Sí, y el que decide venir a rodar a España. Quiero eso te decir iba a preguntar. que Kirk Douglas porque Kirk Douglas no se venía a rodar a España ni por Universal, es él el que insiste en que se venga a rodar a España. Qué curioso, y se vienen a rodar a España porque ellos querían extras, claro que decían, sí, evidentemente necesitábamos campesinos, necesitábamos mano de obra barata, y en España la teníamos, pero necesitábamos también un ejército, al cual necesitamos soldados a los cuales les pudiéramos poner un uniforme y pudieran caminar como soldados. Como un ejército, claro. Un ejército, y eso en Estados Unidos no lo tenían. Y entonces por eso o era muy caro, claro. No, ellos dicen que a los soldados en Estados Unidos no le podían poner un uniforme cualquiera, que en eso eran muy sucios. Entonces aquí en España, pues encontraron precisamente un ejército dispuesto a trabajar en esa película. Claro. ¿Qué rodaron aquí en Madrid, no? Rodaron bueno, de hecho en el libro hay un apartado, hay un capítulo entero dedicado a esto, y hay una ficha en la cual vienen todas las escenas, o algunas de las escenas en las cuales pues, se rodó en Alcalá de Henares, sí. Se rodó todo lo que es la parte de la revuelta cuando los esclavos empiezan a desfilar por las poblaciones, eso es Alcalá de Henares. En Colmenar Viejo también se rodó, todo el campamento de esclavos está hecho, y las batallas finales también están rodadas en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? De hecho, la Comunidad de Madrid creo que por cierto conoce el libro, le ha gustado mucho, pues creo que quieren hacer una ruta por estos sitios. ¿A quién decía que le gustó mucho el libro? A la Comunidad de Madrid. Se lo hemos enviado el libro, porque Víctor Matellano, que es uno de los autores, pues tiene esta relación de hacer rutas de cine y tal, y entonces pues le presentó el libro a la Comunidad de Madrid y les ha encantado el libro, o sea que estamos muy contentos de que les haya gustado. Y eso es lo que te decía, entonces... una cosa que también pasó también con Doctor Zivago, es que aparte todo el mundo dice, bueno, es que era muy barato rodar en España, quiero decir, eran los técnicos, pero no solamente era una cuestión de precio, porque cuando se rodó Doctor Zivago se quería haber ido a unos países más del norte, igual de baratos o más que en España, incluso algunos comunistas creo que eran muy baratos, y empezando a rodar allí dijeron, vamos a ir a España, porque los técnicos que hay en España no los hay aquí. Es decir, no solamente era que era más barato, es que había gente muy buena trabajando en España y les daba una solvencia cinematográfica, los iluminadores, todos los técnicos que no tenían, o sea, tenía fama España no solamente de precio, sino de calidad del personal. El personal cualificado, el que hacía cine aquí. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y decían, ellos se hospedaron en el Hilton. Yo entiendo que el Hilton es el Intercontinental, es ¿no? El Intercontinental de ahora. Es que era Castellana Hilton, se llamaba. Y era donde todo el mundo, pues no sabía, venía Wagner, venía Rita Hayworth, todos iban al Castellana Hilton. De hecho, el Castellana Hilton debería hacer una exposición con todo eso que tiene visitantes súper ilustres. Hay una foto en el libro que imagino que habrás visto que te habrá hecho gracia, que es en la terraza del Castellana Hilton, que es Kirk Douglas, no Kirk Douglas, el doble español de Kirk Douglas con la máscara, porque claro, Kirk Douglas no vino a Madrid, sí que vino Kubrick, pero no vino nadie del reparto. Y tenían que rodar escenas en las que Kirk Douglas salía muy, muy al fondo, ¿no? O sea, casi figurando ahí al final. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una máscara de cabeza entera con la peluca y todo. A un doble español le pusieron esa máscara para que fuera Kirk Douglas en esos planos generales, ¿no? Así que, y esa foto aquí está, sí, aquí lo veo. Qué grande, mira, aquí está. Ese es el doble de Kirk Douglas, con la máscara de Kirk. Qué grande. Y ves que poner el hotel. Luego la vamos a poner. Porque es el Hotel Intercontinental, la terraza del Hotel Intercontinental. Muy graciosa la foto. Muy graciosa. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Guillermo Balmori. Gracias por estos 3 títulos maravillosos. Pues gracias a vosotros y El Gran Dictador, editados, como siempre, de forma
elegante y aparte con unos, bueno, con unos escritos, unos ensayos por gente que sabe muchísimo. En el caso de Espartaco, Kim Casas, Miguel Fidalgo y Víctor Matellano también le damos Tres grandes entendidos, está muy, muy bien escrito también ese libro. Y bueno, yo te quiero dar las gracias a ti y a vosotros por estar siempre tan pendientes de nuestros lanzamientos y decirte que en breve sacaremos, que es el que nos queda, Los Siete Magníficos, que también cumple 60 años. Y luego, mira, también sacaremos este que te voy a enseñar, que lo tengo aquí, casualmente, ¿no? Que este te hará especial ilusión porque has participado tú en él. Ahí está. El universo de Jim Tierney, para que veas. La Bonnie. Está preciosa. Qué bonita que quedó la portada. Sí. Que cumple 100 años en noviembre. O sea, cumpliría 100 años. La celebramos al centenario. Y que Luis Valcarce, pues junto a un montón de autores que están aquí, pues ha participado en él. Y este, fíjate, tiene prólogo de Alexandre Cassini, que es el nieto de Jim Tierney. O sea que en otro programa, si quieres, lo hablamos y aquí además tienes tú que ver. Hiciste Noche en la Ciudad, que es una de las grandes películas de ello. Un peliculón, una película fabulosa, fabulosa. Así que, bueno, Guillermo, como siempre, un placer. Gracias. Un placer. Muchas gracias por todo. Nos vemos con Jim Tierney. Exacto. Hasta luego.